El doctor Pablo Felitz es el director de la Unidad de Trastornos Relacionados con el Alcohol del Hospital de Clínicas, es docente, grado 4 en psiquiatría. Es un gusto recibirlo, doctor. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Las adicciones son un tema de la psiquiatría o de la medicina? No, es un tema de la sociedad en general. Sí. Y yo creo que no hay ninguna especialidad ni disciplina que por sí sola pueda dar respuesta a esto. Se necesita trabajar, en forma multidisciplinaria, porque tiene muy diversos aspectos y todos tienen que ser considerados al momento de diseñar programas de tratamiento o estrategias. El mundo de las adicciones se ha ido modificando, se ha ido agravando, o siempre digo, en el ámbito cultural, por ejemplo, hay libros dedicados al tema de la creatividad, los intelectuales y sus adicciones, ¿no? A veces desde una mirada épica. O ahora somos más conscientes del problema y lo vemos como problema, o ahora sabemos más que antes. Yo creo que hay una suma de todo eso, ¿no? Por un lado, la prevalencia del consumo de sustancias en la población aumentó. La gente a esta altura, consume mucho más sustancias de lo que se hacía 50 años atrás. Cambiaron los patrones y los perfiles de consumo, cambiaron las sustancias de consumo. Pero para hacerse una idea, en nuestro país, más o menos entre el año 2002-2003 y 2011-2012, el consumo, por ejemplo, de marihuana o de cocaína se multiplicó cerca de 5 veces. En los distintos estudios sobre consumo a nivel de la población, esencialmente desarrollados por el Observatorio Uruguayo de Drogas. Y esos son datos, bien claros, ¿no? Sí, concretitos. Entonces, si bien algunas sustancias de repente han ido bajando, quizás el tabaco empezó a bajar en cuanto a prevalencia de consumo, el alcohol en general se mantiene estable. Lo que preocupa a veces es que la edad de inicio del consumo de alcohol se acorta hasta entre 12 y 13 años. Entonces, y hay distintas sustancias que generan, entre comillas, como distinto ruido. La pasta base de cocaína es una sustancia que ha acaparado comprensiblemente, ¿no?, la atención de la prensa en los últimos 10 años, porque genera un repertorio de alteraciones conductuales y alteraciones en la conducta, llevando a la violencia o la delincuencia, que provocan una alarma social. Pero el alcohol, si uno lo piensa en términos de sociedad, es muchísimo más dañino. Por cada un usuario problemático de pasta base, hay más de 100 usuarios problemáticos de alcohol. Más de 100. Sí, y en el número de enfermedad y muerte asociadas al consumo, el alcohol, por supuesto, que es muchísimo más relevante en número que la pasta base de cocaína. Ahora vamos a hablar entonces del tema del alcohol, que estuvo una vez más presente desde la advertencia del doctor Tabaré Vázquez, que desde el arranque de su gestión, en el discurso inicial de de su administración, lo puso como la prioridad al mismo nivel que había puesto en su anterior mandato el tabaco. Vamos a recordar lo que decía el doctor Tabaré Vázquez, por favor. Se profundizarán los programas de salud mental, así como los referidos a la prevención y control del consumo de tabaco, drogas y alcohol. Y con referencia a este último tema, el alcohol o el alcoholismo, vamos a desarrollar acciones similares, muy fuertes, como las que desarrollamos en la lucha contra el tabaquismo. Usted recién dijo, en el tabaco se ha bajado. La guerra al tabaco fue frontal, hasta, uno diría, limitando las libertades personales. Era la única forma de poder combatir el flagelo del tabaco y sin lugar a dudas se logró, ¿no? Las cifras mejoraron, se fuma menos, se ha logrado seguramente para quienes fuman mejorar la calidad de vida de los fumadores, ¿no? Si la estrategia fuera similar y fuera ese combate tan frontal, ¿será similar el resultado con una droga o con una sustancia tan aceptada socialmente como el alcohol? Yo creo que hay cosas que culturalmente estamos cambiando, ¿no?
por ejemplo, yo creo que la tarea de UNACEF respecto al manejo de vehículos, el consumo de alcohol, ha ido teniendo impacto positivo en el sentido de que la gente hoy día se cuida más. Trata en lo posible de evitar conducir si bebió, o por lo menos el número de gente que evita conducir si bebió es mucho mayor que antes. Hay mayor conciencia social sobre eso. O que evita beber si tiene que conducir. Ahí está, también. Y lo otro es que hay, por un lado, una medida punitiva, ¿no? Si la persona tiene una alcoholemia por arriba de 0,2, bueno, se le retira la licencia de conducir. Entonces eso también es una forma de control, digamos. Yo creo que hay varias cosas sobre las que tenemos que trabajar pensando sobre todo en la prevención. Hay algunas cosas que son esenciales, por ejemplo, toda mujer embarazada debiera no beber alcohol, ningún tipo de bebida alcohólica ni ninguna cantidad de bebida alcohólica, porque hay estudios cada vez más fuertes en evidencia de que el consumo de alcohol en una mujer embarazada puede producir alteraciones importantes en el producto de su gestación. Entonces, ese es un aspecto, me parece que es central, sobre que si bien ya el cuerpo médico ha venido trabajando, hay que insistir. Porque entre otras cosas, por ejemplo, una de las causas de retraso mental, ¿no?, es el síndrome alcoholofetal, que tiene que ver directamente con el consumo de alcohol en la madre. Y es una causa evitable. Pero hay otro tipo de alteraciones que no son tan graves, pero que también aparecen y que son esencialmente prevenibles. Si se logra que la mujer en gestación no beba ningún tipo de bebida alcohólica. Y hay otros patrones culturales que son difíciles de cambiar, pero que de todas maneras ya vienen cambiando. Hace no tanto tiempo atrás, se planteaba, bueno, ¿cuánto es el consumo sano de alcohol? ¿Cuánto puede beber alguien sin entrar en un problema de consumo de alcohol? Y no hace tanto, hablo de repente entre 10 a 15 años atrás, la cantidad de lo que era permitido beber sin problema era mucho mayor que ahora, ¿no? Digamos, al día de hoy, la OMS recomienda como el límite del consumo saludable de alcohol 2 unidades de bebida estándar en el hombre, 1 unidad de bebida estándar en la mujer por día, ¿no? Y por lo menos un día libre de alcohol en la semana. Una unidad de bebida estándar sería una cerveza de 330 mililitros o una copa de vino o una medida de whisky. Entonces, el tope estaría ahí. Y lo que a su vez está sucediendo es que cuando va surgiendo más evidencia de algunas consecuencias para la salud vinculadas al consumo de alcohol, eso de alguna forma la academia lo va integrando a lo que es el conocimiento público, y eso provoca cambios en las conductas. Imaginemos en los 60, al principio la gente fumaba al lado de un bebé. Sí, claro. Pero ni siquiera se planteaban si había un problema o no. Al día de hoy, si alguien fuma al lado de un bebé, es considerado un bárbaro, ¿no? Sí, sí, claro. Pero eso fue producto del conocimiento y de que de alguna manera la academia fue mostrando cada vez mayor cúmulo de evidencia de que el humo del cigarrillo era nocivo para la salud pulmonar, aún de quien estaba al lado, no solamente del fumador. Doctor, ¿usted está de acuerdo con esa medida estándar de eso que acaba de decir? Yo creo que es bastante razonable. Es razonable, bien. ¿Qué tan adictivo es el alcohol? El alcohol no es de las sustancias más adictivas. La marihuana es probablemente el doble de adictiva que el alcohol. La cocaína es bastante más adictiva, probablemente 3 a 4 veces más. Y el cigarrillo es el más adictivo de todos, ¿no? Entonces, la mayor parte de la gente puede beber alcohol en forma controlada, y eso no implicar un problema para su salud. Digamos, si alguien eventualmente se maneja en el parámetro que planteamos, recomendado al día de hoy por la OMS, no sé qué va a recomendar dentro de 20 años la OMS, sí. ¿no? Pero al día de hoy, con los datos que tenemos, ese sería el tope de lo que la gente debiera consumir de alcohol y no más allá. Digamos, creo yo que la mayor parte de la gente puede hacer un uso controlado. Ahora, hay distintas formas de desarrollar un trastorno por consumo de alcohol. Claro, porque mi pregunta, mi razonamiento para hacer juntos con usted era eso. Bueno, está bien, esto es lo permitido, entre comillas.
pues la palabra saludable no me entusiasma demasiado en este contexto. Eso es lo permitido. En tanto no es tan adictivo, bueno, yo voy con ese consumo diario, si quiere, la voy llevando, sin mayores inconvenientes. ¿Cuándo una persona pasa a ser alcohólica o comienza a tener los primeros síntomas de preocupación antes o el paso previo a catalogarlo de alcohólico? Uno de los aspectos centrales es que la cantidad de bebida alcohólica ingerida empieza a ir en aumento, ¿no? Es decir, que está claramente por arriba de estos límites. Que están muy claritos, están muy claritos. Por otro lado, empieza a tener repercusiones en la vida de la persona, ya sea porque empieza a incumplir obligaciones en lo laboral, en lo familiar, en lo académico, digamos. Empieza a tener un impacto negativo sobre el funcionamiento global de la persona. Genera problemas en la familia empieza a criticarle a la persona su conducta respecto del beber, le recomiendan que beba menos, digamos, de alguna manera las alteraciones en lo que es el funcionamiento de la persona son un buen índice de que esa persona está comenzando o ya comenzó un consumo problemático. Después empiezan las alteraciones físicas que vienen, digamos, más adelante. Promedialmente la gente que nosotros vemos en clínicas lleva más de 10 años de consumo problemático de alcohol antes de venir a consultar. Y por lo menos la mitad de ellos tienen algún tipo de repercusión física vinculada al consumo de alcohol. Pero lo que nosotros vemos son esencialmente pacientes dependientes de alcohol. Es decir, todos los días prácticamente beben, arrancan la mayoría de ellos a beber en la mañana porque necesitan calmar el temblor que les produce la abstinencia de alcohol. Claro. Es lo que le llaman afirmar el pulso, entonces arrancan el día bebiendo para afirmar el pulso y poder seguir. La mayor parte de ellos ya tuvieron repercusiones muy claras a nivel de lo laboral, de lo social. La población que nosotros asistimos es verdaderamente una población dura, la mayor parte en situación de calle, viven en refugios de Mides, perdieron el contacto con su familia, por supuesto perdieron empleo, muchos de ellos perdieron salud desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos, como que es un sector, lo que nosotros vemos como lo más duro de repente. Pero hay otras formas de tener un consumo problemático que no pasan por una dependencia de esa índole. Por ejemplo, gente que habitualmente no bebe, pero si bebe no puede frenar. Sigue, derecho, no logra controlarse y en general termina ebrio, digamos. Y eso, lo expone, por un lado, a los riesgos de una intoxicación aguda, ¿no? Traumatismos, accidentes, aspiración de vómitos, pero además lo expone a lo que es el conflicto familiar o social. Si yo saliese con mi esposa y cada vez que salgo con ella a una fiesta, un evento, lo que fuera, donde haya alcohol, termino ebrio, ¿no? Me va a traer problemas. Claro. Y entonces, como que eso también se ve. Lo otro es que hay situaciones en donde, como las complicaciones y el avance del consumo problemático de alcohol son, entre comillas, menos ruidosos. Y eso es típicamente en el caso de las mujeres que beben alcohol y que tienen un problema de consumo de alcohol. Habitualmente beben solas, beben en la casa cuando no hay gente alrededor y el consumo viene, creciendo a lo largo de mucho tiempo y de repente, salta en algún momento por algún tipo de conflicto que sucede cuando la familia se percata, pero con una conducta que ya tiene mucho tiempo atrás. Uh-huh. Lo que nosotros vemos es que hay situaciones de consumo de alcohol que coexisten con problemas psiquiátricos. Por ejemplo, los cuadros depresivos o los cuadros de ansiedad son bastante frecuentes en la población que vemos. Y eso es algo descrito a nivel mundial. Porque de alguna manera el alcohol al inicio provoca cierto alivio del malestar emocional. Ahora, si al cabo de un tiempo la persona avanza en el consumo de alcohol y se transforma en problemático, entonces hay dos problemas. Uh-huh. El problema original, ¿no? Y después el problema por consumo. Y cuando uno trata a estas personas, tiene que abordar las dos cosas. Hay que, por un lado, sí, tener intervenciones específicas para ayudar a la persona a poder mantenerse sobrio, pero por otro lado también hay que tratar el problema de fondo. Uh-huh. Doctor,
¿Cómo le cae que desde organismos oficiales se pretenda concientizar de que el vino es un alimento? Y bueno, eso digo, a ver, yo creo que la industria manufacturera de bebidas alcohólicas, como industria, tiene interés en vender. Hay probablemente sectores de la industria con un nivel de responsabilidad muy alto que intentan fomentar el consumo no problemático de bebidas. Y eventualmente, de repente, hay otras que su lema principal es vender. En definitiva, una industria tiene como motivo la generación, digamos, de ingresos, de capital. Entonces, para eso necesitan vender. Y ahí, digo, el asunto es, bueno, si el vino es un alimento, habría que definir cuánto, puede beberse. Que de alguna manera la Organización Mundial de la Salud se lo definió. Por eso. Digamos, en un hombre, hasta 2 copas. En una mujer, 1 copa. Si está embarazada, 0. Porque eso tuvo que ver también con, en algún momento se planteaba que sobre todo el consumo de vinos tintos podía tener una repercusión benéfica sobre la salud cardiovascular. Exacto. Pero de todas maneras, eso está limitado en la cantidad, ¿no? Y lo otro que se vio es que en realidad no es tanto el vino tinto, sino el alcohol en sí, que en dosis bajas puede producir algún tipo de efecto favorecedor de la salud cardiovascular. Eso es del lado de los cardiólogos. Si vamos a la parte de los oncólogos plantean que aún en cantidades pequeñas de consumo crónico de alcohol, la tasa de aparición de enfermedades oncológicas aumenta. Entonces, dependiendo de qué campana uno escuche, se pueden llegar a distintas conclusiones. Lo cierto es, yo no soy un cruzado contra el alcohol. Creo que si la gente consume alcohol de una forma controlada, no debiera eso repercutir necesariamente negativamente en su salud, por lo menos a nivel de conocimiento que tenemos hoy. Ya llegar al punto de que si una bebida alcohólica es un alimento, yo creo que en realidad es en todo caso algo grato que uno se permite disfrutar, que si lo hace en forma controlada le puede producir placer, pero que fuera de ese rango ya empieza a ser perjudicial, como con otras muchísimas cosas. Si yo viviera todo el día comiendo longanizas y salamines y queso parmesano, que me encantan, mis cifras de colesterol de acá a un año van a ser alarmantes. Sí, y su expectativa de vida se reduciría bastante. Entonces, es decir, no es un asunto que, hay que prohibir el alcohol, ni mucho menos, ni prohibir los salamines ni la longaniza. Pero el asunto es en qué cantidades se consume, y el contexto. Sí, no es para conversarlo con usted, pero a mí a veces lo que me resulta curioso es que, por un lado, el Estado va a gastar mucho dinero, como lo gastó en la campaña contra el tabaco, en ese combate frontal que yo hacía mención hoy, y por otro lado, invierte y gasta dinero en la fabricación de alcohol, y en la promoción de este tipo de mensajes que pueden ser contradictorios a lo que desde el lado de la salud se está diciendo. Entonces, ahí es donde yo veo, ahí me hace ruido por muchos lados la cosa, ¿no? Pero bueno, no es un tema para plantearle a usted. Lo que sí, en este contexto que estamos conversando, me importa mucho lo que dijo al comienzo de lo que es el inicio, la edad de beber. Hoy está prohibido la venta de bebidas a menores de 18 años. No se controla nada y basta salir por cualquier calle de la ciudad y ver boliches y ver menores de 18 bebiendo sin ningún pudor. Desde el punto de vista sanitario, ¿qué tan problemático es el inicio tan temprano y cada vez más temprano del consumo de alcohol? Ahí el problema está mucho más vinculado a los eventos agudos, a las intoxicaciones etílicas agudas, que, al desarrollo, por ejemplo, de una dependencia de alcohol. De alguna manera, casi todos hemos escuchado que en alguna situación, en algún cumpleaños de 15, etcétera, algún gurí quedó en un coma etílico y hubo que trasladarlo en una ambulancia. Sí. Entonces, ese tipo de riesgos que pueden llegar a terminar en muerte, tiene que ver con los episodios de intoxicación aguda. Entonces, yo creo que la primera línea de educación es la familia. Entonces, de alguna manera, uno tiene que poder transmitirle, a sus hijos
que no es conveniente que beban, por lo menos hasta los 18 años. Hay a veces la ilusión de decir, bueno, pero yo creo un contexto seguro. En lugar de que hagan la previa por ahí, los traigo en casa y que se reúnan en casa y tomen y yo veo lo que toman. Tiene razón. Digo, pero en definitiva termina siendo una conducta permisiva. Y yo creo que nos falta como sociedad todavía avanzar mucho más en esto, digo, para poder comprender de qué manera el alcohol afecta, digo, al cerebro adolescente. Nosotros el año pasado hicimos un simposio internacional sobre el consumo problemático de alcohol y trajimos una experta norteamericana, se llama Susan Tapper, que ha dedicado, digo, ya muchos años, probablemente más de 10, a la investigación sobre el consumo de alcohol en adolescentes y de qué manera impacta a nivel cerebral. Y hay evidencia de que se afecta un cerebro adolescente al exponerlo a un tóxico como el alcohol. Se afectan distintas funciones, pero particularmente la memoria, porque hay áreas del cerebro que son particularmente sensibles al efecto tóxico del alcohol. Entonces, incluso si uno se pone más exquisito, el desarrollo cerebral no frena a los 18 años. La maduración cerebral continúa un poco más, hasta los 21, 23 años. Incluso desde ese punto de vista uno diría, bueno, quizás fuera conveniente extender el periodo de exposición al alcohol. En términos generales, para cualquier sustancia, una primer medida de prevención es diferir en el tiempo tanto como se pueda el primer contacto con cualquier sustancia. Digo, para el tabaco vale lo mismo, para el alcohol, la marihuana, cocaína, lo que fuera. Digo, cualquier sustancia potencialmente tóxica, desde el punto de vista de prevención, lo central es tratar de diferir el primer contacto tanto como se pueda. Porque hay una cosa que al grado de conocimiento actual no sabemos, y es qué vulnerabilidad cada uno tiene para cada sustancia. Claro. Por ejemplo, la gente que fuma marihuana, por primera vez, el 40% la va a seguir fumando y el 60% no. Pero cuando yo voy a probar por primera vez marihuana, no sé en qué porcentaje estoy. Tenga 20 es una o, prueba, o 60. Es una prueba ciegas. Claro. Entonces, quizás dentro de algunos años se pueda determinar en función, bueno, de los receptores cannabinoides y de la modalidad que uno tenga, la carga genética, etcétera, cuál es la chance que uno tiene de poder llegar a ser un consumidor problemático de algo. Yo jamás fumé marihuana, no tengo ni siquiera curiosidad de probar, ni siquiera por miedo a que me guste, pero bueno, es una probabilidad de que tenga que si pruebo siga. Claro, hay una chance. Hay un 40%, ¿no?, que si fuma marihuana, después la siga fumando. Con todo lo que eso significa, que una cosa es seguir fumando y otra cosa es que esa adicción se siga incremente aumentando. Y la persona, es decir, cuando una persona empieza a fumar marihuana todos los días, le va a afectar. No es que le pueda afectar, le va a afectar. Digamos, se va a empezar a tener su funcionamiento cerebral alterado, sobre todo las funciones frontales, y eso se va a evidenciar en la atención, en la memoria, en la capacidad ejecutiva. Todas esas cosas empiezan a verse. Cuando nosotros trabajamos en el área clínica, claro, nos encontramos con los casos más problemáticos. Lo menos problemático en general no nos llega. Digo, pero... Doctor, perdóneme ahora que dice esto, y corresponde al razonamiento, porque a veces cuando los que no tenemos muy claro si es bueno liberar el mercado de la marihuana, debo confesarle que yo no lo tengo claro, pero planteamos alguna crítica, siempre se dice, bueno, se la agarran con la marihuana, pero para el alcohol está todo bien. ¿Es lo mismo? ¿Es válido ese razonamiento? Yo creo que son esencialmente decisiones políticas. Digo, porque incluso desde el punto de vista técnico, no llegamos a un acuerdo en la comisión, digamos, que nombró la Facultad de Medicina para expedirse sobre el asunto de cannabis, y no teníamos acuerdo. Había gente de clínica médica, de toxicología, bueno, de psiquiatría, de oncología, no llegamos a un acuerdo respecto a si era bueno o no era bueno para la sociedad que se legalizara la marihuana o no. Entonces, yo lo que creo es que en realidad hay cosas que sí son necesarias controlar. Digo, ya en el periodo de gobierno anterior hubo un proyecto de ley que no se llegó a promulgar, pero que estuvo en determinado momento en discusión sobre regulación del alcohol. Digo, hay 35.000 puestos de venta de alcohol en el país, uno cada 100 habitantes.
parece exagerado, digo, respecto, digamos, de la facilidad de acceso a las bebidas alcohólicas. Entonces, una de las propuestas que tenía este proyecto de ley era disminuir el número de puestos de venta. Digo, que la gente que fuera, los comercios que fueran a vender alcohol, a pedir alcohol, tuvieran una licencia específica con un costo anual, digamos, y parte de esos fondos destinarlos sobre todo a prevención y eventualmente tratamiento. Entonces yo creo que es decir, la época, y más con el anuncio del presidente, de que no hay ningún tipo de regulación con respecto del alcohol, ya en los hechos empezó a haber regulaciones antes, pero seguramente va a haber más, y yo creo que es bueno. Digamos, desde el punto de vista de la sociedad, lo que podamos hacer para contribuir a mejorar la salud de la población es mejor. Entonces, no creo que sea una situación de combate a una sustancia y la permisividad en la otra. Yo creo que, bueno, cada una de estas sustancias tienen distintos tipos de efectos, distintos tipos de problemas, y hay que abordar, digo, algunas situaciones desde un punto de vista particular. Doctor, usted trabaja en el Hospital de Clínicas. ¿Qué pasa en el interior? Bueno, en el interior, digo, a nosotros nos llegan pacientes derivados del interior, sobre todo el departamento de Río Negro, porque hay un hospital allá que nos deriva muchos pacientes. Yo creo que el consumo de alcohol en el interior es muy elevado, digo, no es solamente una cuestión de la capital. El problema es que, digamos, los dispositivos de tratamiento no abundan. Un aspecto que es central, que fue, es y va a seguir siendo en lo que hace al tratamiento de los pacientes alcoholistas, es la existencia de Alcohólicos Anónimos, con quienes nosotros tenemos muy buena relación. Entonces, por un lado, Alcohólicos Anónimos ofrece una modalidad de tratamiento, digamos, en camino a la sobriedad para una persona dependiente de alcohol. Pero no ofrece, porque no es su objetivo, todo lo que puede ser el tratamiento médico, la prevención de un síndrome de abstinencia o de complicaciones, etcétera, para lo cual, de alguna manera, para personas sanas, digamos. Sí, la facultad igual prepara a sus médicos, ¿no? Nosotros tenemos intervenciones sobre los médicos en formación respecto de cómo evaluar un paciente que tenga un consumo problemático de alcohol, qué tipo de exámenes pedirle, qué tipo de tratamientos se plantean para iniciar un tratamiento para alguien que quiera empezar a un periodo de sobriedad. Es decir, esos conocimientos básicos están. La idea nuestra es que con la unidad de clínicas se transforme, pensamos que en el mediano plazo, como en un centro de referencia y de capacitación. Si pensamos que en el país el número de usuarios problemáticos de alcohol es muy elevado, sería más o menos de 250.000 de personas, según los datos del Observatorio Uruguayo de Drogas, entonces es inviable pensar que la unidad nuestra va a poder dar respuesta a eso. La idea es generar un espacio de formación, no solamente para psiquiatras, nosotros tenemos internistas, tenemos psicólogos, tenemos asistentes sociales, digamos, un lugar de pasantías, y de formación para gente que vengan dentro de la medicina o de otras disciplinas, para después, de alguna manera, ir replicando un modelo de asistencia, o mejorándolo también, en los distintos lugares, ya sea en Montevideo o en el interior. A eso apuntamos. Ustedes son, de alguna manera, la primera línea de atención de mucha gente, ¿no?, que llega a clínicas. Sí. ¿Cuándo llegan? ¿Llegan los sábados de noche? ¿Llegan los domingos? ¿Llegan entre semana? Sí, pero ahí nosotros no actuamos en la emergencia. Ah, perfecto. Ahí es el médico, el emergencista, quien está en la primera línea, digamos. Bien. A nosotros nos llegan ya los pacientes referidos, o desde la emergencia, o desde los pisos de internación, y la mayor parte de las personas desde otros lugares. ¿Cuál es si se puede hablar en esos términos, la tasa de altas que le dan a todos esos pacientes que ustedes tratan? Sí, ahí influye mucho las condiciones en que los pacientes llegan. Aquellos que tienen referentes familiares tienen una muchísima mejor evolución que los que están en situación de calle. Pero, hay un dicho que creo que es de Alcohólicos Anónimos que dice: uno no deja jamás de ser alcohólico. Uno siempre es alcohólico, con la diferencia que dejó de tomar. O sea, pero la condición no se pierde. ¿Están así?
Para la mayor parte de las adicciones, si uno tuvo una dependencia de una sustancia, aún después de muchísimos años de no consumir esa sustancia, si reinicia el consumo, rápidamente reactiva el patrón de consumo anterior. Digo, de repente, gente que hace más de 20 años que no consume algo de lo cual fue dependiente y se expone nuevamente a esa sustancia, sea cigarrillo, alcohol, cocaína u otra cosa, y rápidamente retoma el nivel de consumo anterior. Entonces, como que el desarrollo de una vulnerabilidad en particular cuando uno es dependiente de una sustancia a nivel cerebral queda fijo. Hay una memoria, digamos, que colocado el cerebro nuevamente expuesto a la sustancia que anteriormente fue dependiente, reactiva toda una serie de mecanismos neurobiológicos que rápidamente claman por un nuevo consumo de esa misma sustancia. Entonces, yo creo que lo que plantea Alcohólicos Anónimos, digo, en principio está de acuerdo con lo que nosotros vemos desde el punto de vista médico y con la información que disponemos. Y desde el punto de vista psiquiátrico, supóngase que yo he sido tratado, estoy bien, el cuerpo no me pide más alcohol, entonces de alguna manera superé la adicción. ¿Cómo actúan los estímulos? Bueno, la publicidad, el ir a una fiesta. Yo te recuerdo que un viejo periodista, que no lo voy a nombrar ahora porque ya fallecido, se iba a los cumpleaños de 15 y a los casamientos con sus 2 blisters de cerveza sin alcohol, ¿no? Iba a la ceremonia y a la fiesta, y porque había sido un alcohólico terrible, había dejado de tomar y bueno, se llevaba a todo eso. Porque decía, los estímulos son permanentes, ¿no? Prefiero acotarme a estas, no me acuerdo, 12 cervecitas sin alcohol durante toda la fiesta y chao. Yo creo que, es decir, hay varios factores que pueden facilitar recaídas, ¿no? Bueno, uno es la exposición a la sustancia problemática de consumo. Digo, es decir, si alguien típicamente bebe alcohol a nivel de bares, digamos, y después de empezar un periodo de sobriedad, empieza nuevamente, digamos... ¿No vas a entrar a un bar de nuevo? A ir al boliche. Al principio probablemente tome refrescos o jugo, pero en algún momento tiene bastante chance de terminar nuevamente bebiendo. Está regalado. Es decir, por un lado la exposición a la sustancia problemática a veces es generador de recaídas. Lo otro son los estados de malestar emocional. Muchísima gente ha recurrido a lo largo de su vida al uso de determinadas sustancias para mitigar el malestar emocional. Entonces, cuando empieza a andar mal por lo que fuera, ¿no? La idea de eventualmente beber, digamos, puede reaparecer. Entonces, digamos, nosotros también de alguna manera lo que nosotros hacemos con las intervenciones, sobre todo grupales, en la unidad de trastornos relacionados con el alcohol, es ir logrando que cada uno de los pacientes que están en tratamiento vaya identificando para él cuáles son aquellas situaciones que pueden disparar el deseo de consumo, como para, de alguna forma, tratar de, bueno, o controlarlo o evitar exponerse. Si yo he sido vulnerable a una adicción, cigarrillo o alcohol, ¿puedo correr riesgo de contraer fácilmente otra adicción? Bueno, sí, eso está descrito y, por ejemplo, nosotros en principio no lo estamos aplicando, pero en Argentina, cualquier persona que entra a un programa de tratamiento por alcoholismo, si además es fumador, se lo obliga a hacer el tratamiento de las 2 dependencias, del tabaco y del alcohol. Aunque él mentalmente no lo tenga asumido. Si quiere empezar un tratamiento, tiene que dejar ambos, alcohol y tabaco. Porque plantean que, bueno, que aquellos que persisten en el consumo de tabaco tienen un riesgo de recaída mayor. Y si tengo las adicción del tabaco y del alcohol, póngale, o una de las 2, y comienzo con la marihuana, tengo gran chance de caer en el 60% de los que, digamos, o el 40% del que sigue. Sí, pero en realidad eso es como muy, no es tan claro. Así, digamos, como que si una persona tiene una dependencia por determinada sustancia y frena su consumo, al cabo de un tiempo desarrolla otra adicción. A veces pasa, a veces no. Y lo que tiene que ver, que es central, ¿no?, es con qué proyecto de vida hace la persona cuando empieza un tratamiento. Porque
el dejar de consumir la sustancia de la que se es dependiente es una necesidad en el tratamiento, pero no es el objetivo único, ni el principal. Digo, mucha gente en la escalada de consumo y en la dependencia prácticamente arruinó su vida, arruinó los vínculos, digo, generó un nivel de malestar enorme a nivel de la familia, bueno, en el empleo, etcétera. Entonces, digamos, lo que uno busca es que esa persona, en conjunto con su terapeuta y, digamos, con las distintas intervenciones, vaya elaborando un proyecto de vida más sano. ¿Hay algún fármaco que solucione el alcoholismo? No que lo solucione, pero sí hay fármacos que ayudan a disminuir el deseo de beber. Nosotros estamos utilizando algunos de estos fármacos. Hay otros que por el costo que tienen... ¿Son efectivos esos? Para un grupo de pacientes sí. No hay ningún fármaco que funcione con todos los pacientes. Digo, pero hay algunos medicamentos que por el costo que tienen nosotros no accedemos, ¿no? Pero de repente uno lo puede usar en el área privada. Claro. Los tratamientos que se dan allí en el centro que usted dirige de clínicas, ¿son más o menos los mismos que están a nivel del sector mutual, privado? Bueno, por ejemplo, la intervención psicoterapéutica grupal a nivel mutual no siempre hay grupos específicos para usuarios problemáticos de alcohol. Digo, por un decreto de Poder Ejecutivo tiene que haber algún tipo de instancia grupal para personas que tengan un trastorno por consumo de sustancias, pero no necesariamente un grupo específicamente para personas que tengan un consumo problemático de alcohol. Es más, el alcohol como sustancia no está contemplado en el actual programa de prestación de psicoterapia a nivel mutual. Para psicoterapia se habla esencialmente, para el módulo 3 de psicoterapia a nivel de lo que es el programa de salud mental que se está llevando adelante, no está incluido el alcohol. Se habla de la cocaína y derivados, pero el alcohol no está. Es decir, que si yo veo a un paciente alcoholista en una mutualista y quisiera que aparte de repente de ir a Alcohólicos Anónimos y de que tome tal o cual fármaco tenga un apoyo psicológico específico, no lo puedo derivar a modo 3. O la mutualista puede decir, bueno, quizás necesite la psicoterapia, pero no está contemplado en el actual programa de prestaciones. Que, digamos, sería una cosa buena que sucediera, ¿no? Que se incluyeran los pacientes con un consumo problemático de alcohol dentro de los potenciales candidatos a poder recibir apoyo psicoterapéutico a nivel mutual. Es impresionante la aceptación social del alcohol, ¿no? Porque quizás no se ha tenido en cuenta justamente por eso, no se lo tiene en cuenta porque está demasiado aceptado, demasiado asumido como integrante de nuestra vida cotidiana. Puede ser que eso influya. Yo creo que, el nivel de aceptación social del consumo de alcohol es muy, muy alto, y eso de alguna manera dificulta, por ejemplo, para nosotros también obtener apoyo presupuestario. Claro. Nosotros tenemos parte del equipo que trabaja en forma honoraria, gente que viene incluso del interior del país a darnos una mano con la asistencia psicoterapéutica, que lo hace en forma honoraria, ¿no? Digo, en realidad tiene gastos esa persona. Sí, paga por trabajar. Digo, pero paga por trabajar. ¿Cuánta gente trabaja con usted? ¿El centro cuánto? Digamos, docentes esencialmente somos 4, y después tenemos 2, ahora vamos a tener 3 residentes, y después posgrados y gente que viene a colaborar con nosotros, son unos 5 o 6 personas más. El doctor Basso, el ministro de Salud Pública, cuando estuvo tenemos aquí... aparte el asistente social, ¿no? Tenemos 2 psicoterapeutas y también tenemos un médico internista que hace la evaluación médica, es decir, a ver qué impacto ha tenido el consumo de alcohol sobre el paciente. El doctor Basso, el ministro de Salud Pública, cuando estuvo aquí en Observador TV, dijo que, bueno, que sí, obviamente con toda la preocupación, más o menos en la misma línea que usted lo está planteando, y que, bueno, hablaría con todos los actores necesarios para tratar de armar una política tendiente, bueno, a lograr el objetivo que planteaba el doctor Vázquez. Bueno, seguramente puede hacer buena cosa reunirse con el ministro de Salud para plantearle estos asuntos, ¿no? Y el tema, ahora además que estamos frente a una ley de presupuesto. Además, lo que le ha pasado al clínica muchas veces, y eso lo conoce usted mejor que yo, es que
en tanto hospital universitario se licúa su presupuesto en el presupuesto de la universidad. Claro, si nosotros tenemos en curso probablemente un convenio con la RENADRO, que el Ministerio de Salud Pública integra la RENADRO, aparte de la Junta Nacional de Drogas. ¿Qué es la RENADRO? Digamos, es un organismo multisectorial público que tiene que ver con la organización de la asistencia de en lo referido a materias de drogas, y que dispone de fondos, porque de las incautaciones, etcétera, se generan recursos, y a partir de allí es probable que esperemos que este año se pueda firmar un acuerdo, un convenio en la Junta Nacional de Drogas y el Hospital de Clínicas, que nos ayudaría mucho con la reforma edilicia y con la asignación de presupuesto para recursos humanos. Uh-huh. Como que eso ya estaba conversado con la administración anterior, por lo que he conversado la semana anterior, también esta nueva administración de la Junta Nacional de Drogas piensa, mantener lo que ya estaba en camino, aparte, como que también con el actual secretario de la Junta Nacional de Drogas, nosotros, ya lo conocemos, ya hemos trabajado anteriormente con él apoyó proyectos de investigación que hicimos en el Hospital Pasteur, años atrás, así que pienso yo que vamos a poder tener suerte y quizás este año poder finalmente firmar el convenio y tener algún tipo de presupuesto asignado. Uh-huh. Bien, yo le agradezco mucho, doctor Filín, que nos haya acompañado. Me parece que ha sido muy esclarecedor de todo este asunto y me quedé muy preocupado con que los médicos no se pusieron de acuerdo con respecto al tema del cannabis. Igual salió el proyecto. Es decir, lo político por sobre lo técnico en este caso, ¿no? Y se supone que cuando uno consulta a los técnicos y a los que saben en la materia, debe ser la base para después generar las políticas públicas. No pueden estar las políticas públicas, claro, por encima de lo técnico. Pero es un poco más complicado porque, en la comisión que se formó hay un acuerdo prácticamente unánime de cuáles son las consecuencias en agudo y en crónico del consumo de cannabis. En eso estamos todos de acuerdo. En esa parte académica uh-huh. no tenemos desacuerdos. En todo caso, el desacuerdo es si es conveniente legalizar o no. Sí. Porque hay desde el mismo nivel de conocimiento académico, hay gente que puede plantear que puede ser una buena medida y gente que piensa que no. Uh-huh. El tema es el riesgo de la decisión. Ese es el que asunto. Somos un país chico. Y que somos, claro. En el medio además de una problemática muy complicada. Pero, veremos. No quiero meterlo en ese tema que no corresponde. Gracias por haber venido, ha sido un gusto recibirlo. Gracias. Frontal. ¿Será similar el resultado con una droga o con una sustancia tan aceptada socialmente como el alcohol? Yo creo que hay cosas que culturalmente estamos cambiando, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la tarea de UNACEB respecto al manejo de vehículos, uh-huh. El consumo de alcohol, ha ido teniendo impacto positivo en el sentido de que la gente hoy día se cuida más. Trata en lo posible de evitar conducir si bebió, o por lo menos el número de gente que evita conducir si bebió es mucho mayor que antes. Uh-huh. Hay mayor conciencia social sobre eso. O que evita beber si tiene que conducir. Ahí está, también. Y lo otro es que hay, por un lado, una medida punitiva, ¿no? Si la persona tiene una alcoholemia por arriba de 0,2, bueno, se le retira la licencia de conducir. Entonces eso también es una forma de control, digamos. Yo creo que hay varias cosas sobre las que tenemos que trabajar pensando sobre todo en la prevención. Hay algunas cosas que son esenciales, por ejemplo, toda mujer embarazada. Mandato, el tabaco. Vamos a recordar lo que decía el doctor Tabaré Vázquez, por favor. Se profundizarán los programas de salud mental, así como los referidos a la prevención y control del consumo de tabaco, drogas y alcohol. Y con referencia a este último tema, el alcohol o el alcoholismo, vamos a desarrollar acciones similares, muy fuertes, como las que desarrollamos
en la lucha contra el tabaquismo. Usted recién dijo, en el tabaco se ha bajado. La guerra al tabaco fue frontal, hasta uno diría limitando las libertades personales. Era la única forma de poder combatir el flagelo del tabaco y sin lugar a dudas se logró, ¿no? Las cifras mejoraron, se fuma menos, se ha logrado seguramente para quienes fuman mejorar la calidad de vida de los fumadores, ¿no? Si la estrategia fuera similar y fuera ese combate tan... Por un lado, la prevalencia del consumo de sustancias en la población aumentó. Digamos, la gente a esta altura, consume mucho más sustancias de lo que se hacía 50 años atrás. Cambiaron los patrones y los perfiles de consumo, cambiaron las sustancias de consumo. Pero para hacerse una idea, en nuestro país, más o menos entre el año 2002, 2003 y 2011, 2012, el consumo, por ejemplo, de marihuana o de cocaína se multiplicó cerca de 5 veces. En los distintos estudios sobre consumo a nivel de la población, esencialmente desarrollados por el Observatorio Uruguayo de Drogas. Y esos son datos, bien claros, ¿no? Sí, concretitos. Entonces, si bien algunas sustancias de repente han ido bajando, quizás el tabaco empezó a bajar en cuanto a prevalencia de consumo, el alcohol en general se mantiene estable, lo que preocupa a veces es que la edad de inicio del consumo de alcohol se acorta, está entre 12 y 13 años. Entonces, y hay distintas... El doctor Pablo Felitz es el director de la Unidad de Trastornos Relacionados con el Alcohol del Hospital de Clínicas, es docente, grado 4 en psiquiatría. Es un gusto recibirlo, doctor. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Las adicciones son un tema de la psiquiatría o de la medicina? No, es un tema de la sociedad en general. Sí. Y yo creo que no hay ninguna especialidad ni disciplina que por sí sola pueda dar respuesta a esto. Se necesita trabajar, en forma multidisciplinaria, porque tiene muy diversos aspectos y todos tienen que ser considerados al momento de diseñar programas de tratamiento o estrategias. El mundo de las adicciones se ha ido modificando, se ha ido agravando, o siempre en el ámbito cultural, por ejemplo, hay libros dedicados al tema de la creatividad, los intelectuales y sus adicciones, ¿no? A veces desde una mirada épica. O ahora somos más conscientes del problema y lo vemos como problema, o ahora sabemos más que antes. Yo creo que hay una suma de todo eso, ¿no? Por sustancias que generan, entre comillas, como distinto ruido. La pasta base de cocaína es una sustancia que ha acaparado comprensiblemente, ¿no? La atención de la prensa en los últimos 10 años, porque, genera un repertorio de alteraciones conductuales y, alteraciones en la conducta, llevando a la violencia o la delincuencia, que provocan una alarma social. Pero el alcohol, si uno lo piensa en términos de sociedad, es muchísimo más dañino. Por cada un usuario problemático de pasta base, hay más de 100 usuarios problemáticos de alcohol. Más de 100. Sí, y en el número de enfermedad y muerte asociadas al consumo, el alcohol, por supuesto, que es muchísimo más relevante en número que la pasta base de cocaína. Ahora vamos a hablar entonces del tema del alcohol, que estuvo una vez más presente desde la advertencia del doctor Tabaré Vázquez, que desde el arranque de su gestión, en el discurso inicial de de su administración, lo puso como la prioridad al mismo nivel que había puesto en su anterior